Bueno, y el último grupo de problemas genéricos que vamos a ver dentro de nuestro análisis combinatorial es el de justamente las combinaciones. Veamos, como siempre, un primer problema concreto y después lo vamos a generalizar. El problema es, tenemos un grupo de 4 estudiantes, digamos A, B, C y D, y de esos 4 se tienen que elegir 3 para representar al curso en una asamblea que va a ser el colegio. O sea, de 4 estudiantes A, B, C y D, yo tengo que elegir 3 para representar al curso en una asamblea. O sea, de estos 4 yo tengo que elegir 3, no importa el orden, porque en definitiva los 3 van a formar un grupo representativo del curso. Así que, ¿de cuántas maneras, o sea, cuántos grupos de 3 personas, eligiendo 3 personas de acá, de estas 4 para formar un grupo, cuántas alternativas tengo? Uno diría, pero esto no es también un problema de variaciones de 4 tomados de A3, o no tiene algo que ver con variaciones. Bueno, seguramente lo que acabo de decir, el hecho de que no importa el orden en el que yo haga la selección, ya establece una diferencia, pero veamos en perspectiva. Si yo quisiera analizar todas las formas posibles de elegir 3 representantes, supongamos que me importara el orden, después vamos a levantar esa restricción. Eso sería un problema de variaciones de 4 elementos tomados de A3. ¿De acuerdo? Era el problema genérico. Dados 4 objetos, elegir 3 importando el orden es variaciones de 4 tomados de A3, que es 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial, que es 1 factorial abajo, así que 4 factorial, que es 24. O sea, si yo de estos 4 quisiera elegir 3 y ponerlos en orden, tendría 24 alternativas que las vamos a anotar a todas. Una sería A, B, C. Elegir A, B y C. Otra sería elegir A, B y D. Como esa alternativa me da otro grupo diferente del grupo A, B y C, lo voy a anotar y me va a ayudar después de otro color. A, B y D. ¿De qué otra manera podría elegir 3 de estos 4? Poner el A primero, el C segundo y el B después. Lo vuelvo a poner de color negro como para marcar que esta posible selección en orden, en realidad, si lo miro como grupo, tendría los mismos alumnos que formarían el grupo que elegí acá. Así que lo voy a poner como negro para indicar que es una opción que, si bien el orden en el que están los elementos es diferente, el resultado, que recuerden es formar un grupo de 3, no interesa en qué orden, es el mismo que en este primero, ¿sí? Otra alternativa sería el A con el C y con el D. O sea, si yo voy haciendo las variaciones de estos 4 elementos tomados de A3, por ejemplo, a través del diagrama de árbol, tendría primer elemento A, o B, o C, o D. Luego, si el primero fue A, el segundo podría ser B, C, y si el primero es B, el tercero podría ser C o D. Si el segundo es C, el tercero podría ser B o D. Y si el primero es A y el segundo es D, que sería en el diagrama del árbol lo que nos iría saliendo, el tercero podría ser B o C. El rojo indica que el grupo formado por A, por B y por D ya apareció antes, ¿sí? Bueno, y así voy, o sea, en definitiva, si yo estos 4 elementos veo a través de un diagrama de árbol o como sea, las alternativas de elegirlos en orden a 3 de esos 4, me quedan todos estos que van saliendo acá, ¿sí? Los podemos hacer, es un problema de variaciones. Ahí están los 24, 12 arriba y 12 abajo. Acá están los 12 en los cuales el primero es A,
o B, y acá abajo los dos en los que el primero es C o es D. Pero como los colores sugieren, varias de esas variaciones corresponden a un mismo grupo, o sea, a una misma forma de elegir representante. Por ejemplo, como decíamos hace un rato, elegir A, B y C se corresponde con elegir A, C y B. El grupo va a estar formado por las mismas tres personas. ¿Qué pasa si asociamos entre sí todas las variaciones que corresponden a los mismos elementos, es decir, a las mismas personas? Vamos a estar asociando todas las que corresponden a una igual forma de elegir los representantes. ¿Cuáles van a ser esas? Bueno, la tarea que hemos hecho al poner con colores acá los que ocupaban las mismas personas ya nos resuelve esta tarea. Los que están en negro son 6 variaciones, perdón, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 variaciones que corresponden a que las personas que las forman son la A, la B y la C, no importa en qué orden. Son estas 6 que están acá. Las que están en azul corresponden todas a usar las personas A, C y D, no importa en qué orden. Las que están en rojo, las que equivalen a usar A, B y D, y las que están en verde, las que equivalen a usar B, C y D. ¿Qué es lo primero que a uno se le hubiera ocurrido? Porque dice, tengo 4 personas, ¿cómo elijo 3 de ellas? Y bueno, estas 3 podrían ser una forma, o esta con esta y con esta, A, B y D, o bien A con C y con D, o bien B con C y con D, y no hay más. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que si lo veo como un problema de variaciones, en las que sí interesa el orden, estoy contando varias veces un mismo caso. Pero me sirve verlo como variaciones por lo siguiente. Por cada 6 variaciones de los 4 elementos tomados de A3, ¿y por qué cada 6? Porque, ¿qué tienen de común ABC y ACB? Que ACB es una permutación de los elementos de ABC. BAC es otra permutación. Si yo les digo cuántas permutaciones puedo armar con 3 elementos, ustedes me dicen permutaciones de A3, o sea 3 factorial, 3 por 2, 6. Por cada 6 de esas variaciones, solo una corresponde a un grupo diferente. O sea, de cada 6 yo saco una que corresponde genuinamente a un grupo diferente. Entonces, si yo tenía 24 variaciones, hago una regla de 3. Si por cada 6 variaciones en realidad tengo un solo grupo posible diferente, por 24 variaciones voy a tener x, donde x es 24 por 1 sobre 6. O sea, las 24 variaciones corresponden a 24 sobre 6, o sea, 4 grupos diferentes. ¿Cómo podría haber resuelto esto yo? Bueno, justamente, entonces, todo este análisis es para tratar de justificar cómo podríamos haber procedido. Podríamos haber dicho, hay 4 formas de elegir los 3 representantes, porque, fíjense, yo tengo 4 objetos diferentes, A, B, C y D. No permito repeticiones porque son 3 personas. De esos 4 se tiene que elegir 3. No importa el orden en el que son elegidos. Bueno, y la idea es contar de cuántas maneras puedo hacer esa selección. Cada forma de seleccionar, sin importar el orden, se llama una combinación. Fíjense que ya tenemos permutación, variación y combinación. En este caso estamos viendo combinación. ¿Cuándo corresponde a combinación? Cuando yo de objetos diferentes tengo que elegir una cantidad menor sin que importe el orden en el que son elegidos. Ya sabemos que eligiendo 3 objetos sobre un total de 4, la diapositiva anterior nos muestra que hay solo 4 posibilidades, o sea, 4 combinaciones posibles. ABC, ABD, ACD y BCD. El número de combinaciones posibles cuando uno tiene 4 objetos y tiene que elegir 3 se simboliza por la letra C de combinaciones con un subíndice de 2 numeritos. El primero indica la cantidad de objetos que tengo y el segundo la cantidad de objetos que tengo que seleccionar. Combinaciones de 4 tomados de A3. Y en el caso digamos, lo que nos muestra es que
la cantidad de elegir que se puede hacer esa tarea es 4. La generalización es entonces, ¿cuántas combinaciones posibles hay si en vez de 4 tengo n, digamos, objetos? Y de esos n objetos tengo que elegir r sin importar el orden. Ese numerito se va a llamar combinaciones de n objetos tomados de r en r, o sea, tomados de AR. ¿Y cómo se lo obtiene? A través de alguna fórmula. Bueno, veamos, lo razonamos, lo vamos a poder deducir por el contenido de las diapositivas que venimos viendo. El problema genérico, entonces, primero lo enunciamos bien, es ¿cuántos subconjuntos de R elementos tiene un conjunto de N elementos? O sea, yo tengo un conjunto con N elementos y quiero armar todos los subconjuntos posibles de ese conjunto de N elementos, todos los subconjuntos que tengan R elementos. ¿Se acuerdan cuando veíamos partes de un conjunto? Decíamos, bueno, un conjunto de 3 elementos tiene los conjuntos de 0 elementos, los conjuntos de 1 elemento, los subconjuntos de 2 elementos o los subconjuntos de 3 elementos. Bueno, dado que no interesa el orden, acá el problema y que no se admiten repeticiones, recuerden, en un conjunto de n elementos no puede haber repeticiones. Y si yo quiero armar un subconjunto de r elementos, primero no va a poder haber repeticiones porque es un subconjunto, en conjuntos no hay repeticiones, y aparte en conjuntos no interesa el orden. Por eso el enunciado de recién, del problema de recién, se traduce en esto. Yo recién tenía un conjunto de 4 elementos, los 4 estudiantes, y ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos, o sea, de 3 estudiantes, podía armar? O sea, combinaciones de n tomados de AR. La solución proviene de un análisis como el que hemos hecho en la diapositiva cuando íbamos a resolver ese problema. Primero voy a considerar en elegir de los n que tengo, elegir r importando el orden. Eso corresponde al numerito que ya sabemos, variación de n elementos tomados de AR. O sea, este número b sub n, r es la cantidad de maneras de elegir r elementos de entre los n importando el orden. O sea, si yo no tuviera esta restricción de que no importa el orden, esta sería la respuesta. Pero como no importa el orden, tengo que trabajar un poquito más. Esas maneras se pueden asociar en grupos que corresponden a un mismo subconjunto. ¿Correcto? Es lo que veíamos hace un rato, por ejemplo, con ABC y con BAC. ¿Cuántas maneras hay en cada uno de esos grupos? ¿Cuántas maneras se asocian? Y bueno, si tengo R elementos, permutándolos es la cantidad de maneras diferentes, P sub R es la cantidad de maneras diferentes que tengo de permutarlos. Por lo tanto, quiere decir que cada uno de los grupos que corresponden a un mismo subconjunto tiene P sub R elementos. Y por lo tanto, las maneras diferentes de elegir R elementos de entre n sin que interese el orden va a ser la cantidad total dividido la cantidad de maneras asociadas que hay que corresponden a un mismo subconjunto. O sea, combinaciones de n elementos tomados de AR va a ser, de nuevo, la regla de 3 simples, ¿no? Si P sub R maneras corresponden a una única manera en la que no interesa el orden, entonces esta cantidad hago una regla de 3 simple y me queda variaciones de n tomados de AR, que es la cantidad total importando el orden, dividido la cantidad de maneras que hay en cada uno de los subgrupos que corresponden a un mismo subconjunto. En el caso de recién tenía variaciones de 4 tomados de A3, que era 24, dividido las permutaciones de 3 elementos, porque eran 3 elementos los que tomaba, que son 6, 3 factorial, entonces 24 dividido 6 me daba 4. Entonces, combinaciones de n tomados de AR, que no es como acabamos de deducir, variaciones de n tomados de AR, las variaciones sin repetición, porque recuerden que acá no hay repetición, dividido las permutaciones de R elementos. ¿Cuánto vale variaciones de n tomados de AR? Nuestra fórmula era
n factorial sobre n menos r factorial para las variaciones. Y las permutaciones de r elementos es r factorial. Así que resolvemos este cociente de fracciones y me queda que combinaciones de n elementos tomados de AR tiene esta fórmula. N factorial sobre n menos r factorial por r factorial. O sea, como para consolidar eso, combinaciones de n elementos tomados de AR, nunca puede haber repeticiones. Combinaciones de n tomados de n elementos tomados de AR no es otra cosa que n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. También en algunos libros al numerito combinatoria, o sea, combinaciones de n tomados de AR, lo representan también con otro símbolo que es un n y un r puestos entre paréntesis. Cuando ustedes vayan a álgebra, posiblemente esta simbología corresponda a otra cosa. Por eso yo prefiero en este contexto de la combinatoria usar la C de combinaciones. Fíjense que ¿cuánto vale combinaciones de n tomados de a n? Bueno, recuerden que eso significa cuántos subconjuntos de n elementos puedo armar de un conjunto que tiene n elementos. Y el único subconjunto que tiene todos los elementos es el mismo, o sea que es 1. Así que esta fórmula más vale que me dé 1 para el caso en el que el r es igual al n. O sea, combinaciones de n tomados de a n es lo mismo que combinaciones de n tomados de AR con r igual a n. Así que aplico esta fórmula con r igual a n. Va a quedar n factorial sobre n menos n, rn factorial por r factorial. El r está valiendo n aquí. Así que va a quedar n factorial sobre n menos n 0 factorial por n factorial. 0 factorial es 1. N factorial sobre n factorial 1. Así que se corresponde, por supuesto, a la idea. También está permitido que yo tenga combinaciones de n tomados de a 0. Eso sería, ¿cuántos subconjuntos de 0 elementos puedo tomar si tengo un conjunto de n elementos? El único conjunto que tiene 0 elementos es el vacío, así que más vale que si esta fórmula está bien, este resultado me dé, al aplicar esta fórmula, me dé 1, que es el conjunto vacío. Bueno, veamos. Sería n factorial sobre n menos 0, acá r está valiendo 0, n menos 0 factorial, por r factorial 0 factorial. Y bueno, n factorial es n factorial, n menos 0 es n factorial, y el 0 factorial, que es 1, recuerden, entonces de nuevo me queda n factorial sobre n factorial, o sea, 1. Y una propiedad que generaliza, acá veo, miren, tengo el mismo n como primer numerito dentro de los dos subíndices. Y los dos numeritos a la derecha de la coma, n y 0, sumados dan n. Y el número que corresponde a las combinaciones es el mismo. Bueno, eso pasa siempre, fíjense. Combinaciones de n tomados de a n menos r, sea lo que sea este número. Ahora, todo esto está en el rol de r, ¿sí? Para aplicar esta fórmula sería el factorial del que está a la izquierda. Esta fórmula me dice combinaciones de n tomados de AR, el n está a la izquierda de la coma, el r está a la derecha. Ese número es igual a el factorial del de la izquierda dividido el factorial de la diferencia entre los dos y dividido todavía por el factorial de la derecha. Si yo aplico eso, acá tendría el factorial del de arriba, n factorial, dividido el factorial de la diferencia, que sería n menos r factorial, y dividido el factorial de el que está a la derecha, que es n menos r. Cuando yo haga n menos r, al sacar el paréntesis me va a quedar n menos n más r, o sea que todo esto va a ser r factorial por n menos r factorial. O sea, exactamente lo mismo que corresponde a combinaciones de n tomados de AR. Eso quiere decir, si yo tengo que armar subconjuntos de un conjunto de tamaño n, da lo mismo la cantidad de conjuntos que tenga cuando tome un cierto r que cuando tome subconjuntos de tamaño n menos r. Por ejemplo, combinaciones de 14 tomados de a9 va a ser lo mismo que combinaciones de 14 tomados
de a 5. 9 más 5 es 14, así que esta fórmula me demuestra que ambos números van a dar lo mismo. Bien, y eso, digamos, es como una especie de resumen de los casos clásicos que se presentan cuando uno hace conteo. Están las permutaciones, que es, uno tiene n objetos y los tiene que ordenar a los n objetos en n lugares importando el orden, justamente por eso es ordenar. Y el resultado es n factorial. Variaciones, que es, tiene n objetos y de esos n tiene que elegir una cantidad quizás menor, r, y los tiene que ordenar. Y las combinaciones, que es, tiene n objetos y tiene que elegir r para formar un subconjunto sin importar el orden. En muchos problemas, cada uno de esos grupos de problemas tiene su formulita, pero en general hay muchos problemas en los que hay como una especie de, digamos, tengo que aplicar estrategias que combinen permutaciones, variaciones y combinaciones, porque la naturaleza del problema no es exactamente ninguno de los tres casos particulares, no es exactamente una variación, ni una permutación, ni una combinación. Acá les voy a presentar un problema, pero por lo menos esos tres grupos de problemas representan una gran variedad que se presentan con frecuencia, y muchos otros problemas más complicados tenemos que apelar al ingenio siempre para resolverlos, pero usar las herramientas que tenemos de base con estos tres tipos básicos de problemas de conteo nos ayuda. No hay recetas mágicas, hay que siempre aplicar el ingenio para ver cómo se resuelve un problema de combinatoria. A veces el problema es fácil y se encuadra en una permutación, variación o una combinación, pero a veces se encuadra en una mezcla de esos tres. Miren este. Un club de fútbol tiene 3 arqueros, 9 defensores, 8 mediocampistas y 5 delanteros. ¿Sí? O sea, en el plantel de fútbol hay 3 arqueros, 9 defensores, 8 del mediocampo y 5 delanteros. Por supuesto que el equipo de fútbol, para salir a la cancha, necesita elegir 11 nada más jugadores, un arquero y el resto de los jugadores de acuerdo al esquema de juego que el director técnico decida. Supongamos que el director técnico quiere formar con estos jugadores un equipo con el esquema 1-4-4-2, que es el arquero, 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 delanteros. Bueno, ¿cuántas alternativas tienen? Suponiendo que cada uno de los defensores, por ejemplo, anda bien en cualquiera de los 4 puestos de defensa. Cada uno de los mediocampistas anda muy bien en cualquiera de los 4 puestos de mediocampo, y cada uno de los delanteros anda muy bien en cualquiera de los 2 puestos de la delantera. Bajo esa consigna, ¿de cuántas maneras ese técnico puede hacer el armado del equipo? Fíjense que es distinto a decir: un club de fútbol tiene 3 más 9, 12, más 8, 20, más 5, 20. Tiene 25 jugadores y quiere armar un equipo para salir a la cancha, suponiendo que todos los jugadores son buenos en cualquiera de los puestos. Ese problema sería un problema de variaciones de 25 elementos tomados de a 11. Pero acá no. Acá yo tengo que elegir arquero de entre 3, porque de los 9 defensores ninguno anda como arquero. Entonces, pero sí, insisto, los 9 defensores andan bien en cualquiera de los puestos de la defensa. Esa es consigna de este problema. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cuál es el suceso que tenemos que resolver? Armar un equipo con el esquema 1-4-4-2, que juegue así. Entonces lo puedo ver como conformado por 4 eventos, porque tengo que elegir el arquero, los defensores, los mediocampistas y los delanteros. O sea que K es igual a 4, el K del principio fundamental del conteo. Hay 4 eventos. El primer evento puede ser elegir el arquero. Bueno, el arquero, tengo 3 arqueros posibles, así que más vale que la cantidad de alternativas que tengo para elegir un arquero es 3. Cualquiera de los 3 que andan como arqueros. El segundo evento es elegir la defensa. Armar la defensa. Para eso tengo 9 defensores, de los cuales tengo que elegir 4. Como andan bien todos, esto significa de los 9 defensores
elegí 4, armo un subconjunto de 4. ¿Qué problema es? Como no interesa el orden, es un problema de combinaciones. O sea que la cantidad de maneras de elegir 4 de entre estas 9 personas, un subconjunto de 4, es combinaciones de 9 tomados de a 4, que por fórmula es el factorial del de la izquierda dividido el factorial de la diferencia por el factorial del de la derecha. Y eso es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial, que lo cancelo con el 5 factorial que viene acá, y todavía por 4 factorial, que es 4 por 3 por 2. Hago cancelaciones, eso me deja 126. O sea, con estos 9 defensores, el evento de elegir 4 de ellos tiene M2 igual a 126 alternativas posibles. El tercer evento es armar el mediocampo. Similar, ¿no es cierto? O sea, elegir los 4 mediocampistas. La cantidad de maneras de la que eso puede ocurrir es elegir un subconjunto de 4 dentro de un conjunto de 8 mediocampistas, combinaciones de 8 tomados de a4, factorial del de arriba, el de la izquierda, ese va arriba, dividido el factorial de la diferencia por el factorial del de la derecha. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, al 4 factorial lo voy a cancelar con 4 factorial, por 4 factorial es 4 por 3 por 2, hago las cuentas, me da 70. Y finalmente, de los 5 delanteros, ese es el último evento, el evento 4, elegir los 2 delanteros de entre los 5 que tengo. ¿Cuántas maneras tengo de hacer esa selección? Bueno, son 2 que tengo que elegir de A5, entonces combinaciones de 5 elementos tomados de A2, cantidad de subconjuntos de 2 de este conjunto de 5. 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, eso me da 10. Y ahora, por el principio fundamental del conteo, el evento compuesto por o sea, el suceso compuesto por la encadenación de estos 4 eventos tiene 3 por 126 por 70 por 10, o sea, M1 por M2 por M3 por M4, maneras diferentes, y esa multiplicación da 264.600 formas distintas que tiene este técnico de armar el equipo con esta consigna. Y bueno, digamos, este último problema es simplemente para mostrarles que no hay una receta mágica, que hay que apelar al ingenio, a la organización y a justamente las cosas que uno sabe respecto de los casos básicos que se pueden presentar en la combinatoria. Así que bueno, ese es nuestro paseo por esta rama tan interesante de la matemática que se llama la combinatoria, el arte de contar sin contar. Espero que les haya gustado. Seguramente en muchas ocasiones de su carrera van a tener que aplicar algún análisis combinatorial sencillo, o si no es tan sencillo, bueno, espero que por lo menos esta pequeña incursión les vaya a servir. Terminamos con esto la unidad 2 y nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.